está en crisis y gran parte de esta crisis se debe a la falta de presencia de padres. Los padres, si tendrían una mayor presencia y acompañamiento y realizaran un mayor esfuerzo, se resolverían muchísimos problemas. Así como pienso esto y digo esto, también hay muchas familias que gozan de la bendición de tener padres como ustedes y bueno, es un gran día para agradecer a Dios su paternidad. No solo a los padres y a las madres que tenemos naturales y a los del corazón, sino también dar gracias por los padres y madres espirituales que marcan en nuestras vidas algo tan importante, ¿no? Y aunque cuesta encontrar figuras paternas, porque cuesta, las hay. Al menos en esta congregación las hay. Hoy voy a hablarles algo y me van a colaborar los niños también, así que pido su atención y bueno, que podamos atesorar el consejo de la palabra de Dios. Quería hablar sobre el apóstol Pablo. Vemos que este discípulo del Señor tenía actitudes espirituales de padres. Y vamos a leer una de sus cartas donde él menciona a hijos espirituales como Tito, Onésimo y Timoteo. Cuando se refiere a ellos, se refiere a verdaderos hijos en la fe, ya sea en Tesalónica, en Corintio, en Galacia, en Efeso, las distintas ciudades donde él predicó y se le permitió llegar con el Evangelio. No solo tenía hijos espirituales, sino iglesias como padre espiritual. A ver, presten atención entonces. Tenía hijos espirituales como Timoteo, como Tito, como Onésimo, y no solo hijos, sino también iglesias, ¿sí? Bueno, vamos a leer el versículo que tomé como referencia, está en Hechos 17, del 1 al 10, y yo les voy a leer, resaltar el versículo 3 y 4. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas los griegos piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas. Vemos que la predicación de Pablo tuvo gran impacto en la vida de los tesalonicenses. Así como tuvo gran impacto, también hubieron judíos que tuvieron celo y se juntaron alborotando la ciudad donde Pablo había sembrado la buena semilla del Evangelio. Y muchos se habían convertido, pero también hubo gran oposición. Si seguimos leyendo, vamos a ver que Jasón, que había aceptado al Señor, tiene que pagar una fianza para que estos hombres, padres espirituales, puedan huir del lugar. Si vamos un poquito más a Hechos, anteriormente a Hechos 16, Pablo llega a Tesalónica por mandato de Dios. Era una ciudad importante en Macedonia. Y al leer el texto vemos que se pasa 3 semanas predicando el Evangelio y la palabra es sembrada con éxito. Ahora tienen que enfrentar un grande peligro y tienen que huir. ¿Pero qué hace Pablo? Envía a Timoteo, un hijo en la fe. Vamos a retomar un poco Hechos, pero también a ver la carta a los tesalonicenses, y ténganla presente esta carta, porque cuando Pablo les escribe a ellos, vamos a notar que Pablo empieza siendo agradecido. Y acá voy a pedirle a alguno de los alumnos que tenga este cartel, que diga que Pablo es agradecido, porque es una de las características que quiero remarcar de un padre espiritual. A ver, creo que la tiene Melody. Melody, levanta ese cartel.
agradecido. Un padre espiritual está agradecido por los hijos que engendró en la fe a través del Evangelio. Por eso Pablo se derramará haciendo oraciones. ¿Alguien tiene el cartel, alguno de los alumnos que diga oraciones? Bueno, ay, lo tiene Esteban. Miren lo que hace Pablo como hijo espiritual. Está agradecido con sus hijos espirituales, y también ora por ellos. Son características que quiero que también las podamos imitar. Bueno, un padre espiritual entonces se va a derramar haciendo oraciones. Y acá me salgo un poquito del libro de Tesalonicenses y voy a recordar a Job, un padre que dice la palabra que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, por si ellos habrían pecado. Este era un padre espiritual, un padre natural, un padre terrenal, pero que también se había decidido ser un padre espiritual para sus hijos. Y lo vemos a Job haciendo oraciones. Bueno, vamos a seguir con la carta de Tesalonicenses. Vamos a ver a Pablo que les habla con verdad. Dice, porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Hoy en día la confianza tal vez de muchos padres está erosionada porque no está la verdad de por medio. Acá vemos a Pablo siendo verdadero y es otra característica del padre espiritual. ¿Quién la tiene? Melody también. Bueno, ya vamos 3 características de padres espirituales. Entonces, agradecidos, hacen oraciones y hablan con verdad. La verdad siempre de por medio. Nosotros amamos a nuestro Padre Celestial porque Él es verdadero. No hay nada más verdadero que Él. Cuando la verdad está de por medio, genera un valor fundamental también en la vida de nuestros hijos. Y si seguimos leyendo la carta de Tesalonicenses, nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiésemos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajamos y cómo luchamos para ganarnos la vida. Trabajamos día y noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes mientras anunciábamos el Evangelio. Eso dice Pablo. Todos los que leímos, hicimos el estudio de Hechos, sabemos o leímos algo de Pablo, sabíamos que Pablo tenía un oficio. ¿Se acuerdan cuál era? Hacía tiendas. Era hacedor de tiendas, así que era trabajador. Esa cualidad no la notamos, pero también. Es imposible no ver el afecto y el cariño con que Pablo les escribía. Tanto hemos llegado a quererlos. Es una declaración de amor. A ver, ¿la tienen amor? Amor. Nos faltó. ¿Suena? Amor. No. Solo amor faltó. Bueno, faltó, pero el amor es la base para los hijos. Amor y entrega. ¿No? Amor y entrega. ¿Ese también era? Ese va. Este va la otra. Muy bien, gracias chicos. Acá vemos que Pablo usa una pictografía de las mamás. Y si queremos ver amor del bueno, veamos a madres criando a sus hijos, sobre todo cuando son bien pequeños, amamantándolos. El amor es todo, es todo. Entonces, en los siguientes versículos vemos que Pablo a sus hijos espirituales los anima, los consuela, y la figura paterna es evidente, así como lo hace un padre. Ama, consuela. Gracias, Has. Bueno, realmente, amados hermanos, el tiempo vuela y nuestros hijos crecen a pasos muy agigantados. No nos permitamos pasar por esta vida sin direccionarlos, sin animarlos, sin acompañarlos,
verlos y consolarlos, porque es crucial en la vida de ellos. Es hermoso tener padres que nos ayudan a enfrentar los desafíos de la vida, los fracasos también, que nos consuelen. Creo que eso edifica, sí que edifica. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, es hermoso tener papás así. Y vemos que Pablo tuvo que huir, y frente a esa separación momentánea que tuvo que tener, ¿qué hace? Envía a su hijo Timoteo, porque los tiene presentes. No los podía ver, pero tiene presentes a sus hijos. El anhelo era estar con ellos, ir a verlos. Pero bueno, frente a la persecución, no puede ir. Vemos que lo sigue teniendo presente. Y acá me hace recordar un poco al tiempo de la pandemia, donde nosotros como iglesia no nos podíamos reunir, pero sí los teníamos presentes. Con Eduardo habíamos hecho una lista de cada uno de ustedes y orábamos y los recordábamos y bueno, eso fue precioso, y creo que también ustedes lo habrán hecho por nosotros, y eso también es una forma de paternar, ¿no es cierto? Son actitudes de padres y madres espirituales que se esfuerzan por sus hijos. Y sigamos en el capítulo 3, frente a esta preocupación que Pablo no podía verlos, como les dije, envía a Timoteo para afirmarlos, para animarlos en la fe. Y me hace reflexionar dos cositas esto también, que frente a que él no podía ver, delega la tarea y los afirma en la fe a un hijo espiritual. No puedo hacer. ¿Está? No está. No está. Sí, Bueno, bien, bueno. Amadeo. Amadeo lo tiene. Qué lindo. Bueno, vemos también la alegría del apóstol cuando Timoteo le trae buenas noticias de saber que su hija, la fe tesalónica, sigue firme, sigue intacta. ¿Y él qué hace? Vuelve a orar por ellos. Y esto me da cuenta a través de Job, que cada día hacía devocionales, oraciones, holocaustos por la vida de cada uno de sus hijos. Así que un padre responsable no solo encarga, también recuerda y anima a transitar a otros por el camino del crecimiento, ¿sí? Siempre los pastores dicen que el camino de la educación es el más largo, entonces es muy importante recordar las enseñanzas una y otra vez, hasta que ellas se encarnen en la vida de nuestros hijos y de nuestros hijos espirituales. Por eso es lindo recordar y afirmar las enseñanzas. Bueno, también, ahora estamos resaltando mucho la figura del padre, pero también quiero analizar los roles que todos cumplimos y asumimos, porque si bien tenemos padres, también hay roles de hijos, y a veces no todo depende del padre, también depende del hijo, cómo va a recibir esa enseñanza, si va a aceptar la corrección, la amonestación, si va a aceptar el ser dirigido. Es importante también en este día poder asumir ese rol de hijo, porque eso va a evidenciar un crecimiento en la fe. El padre espiritual debe asumir el rol de padre y hacerlo de manera responsable. ¿Puede cometer equivocaciones? Sí, así como nosotros en lo natural cometemos equivocaciones, pero acá también es importante rescatar la sinceridad, porque si bien puede haber equivocaciones, nuestros hijos naturales a veces nos ven equivocarnos, pero con la sinceridad y limpia conciencia también dejamos ese valor en la vida de nuestros hijos. Y como les decía al principio, Pablo tenía hijos espirituales. Vamos a recordarlos: Timoteo, Tito, Onésimo, y también tenía hijas, como las iglesias. Lo podemos ver en la carta de Timoteo, a Tito, en Filemón. Y ahora quiero invitarlos a otro versículo bíblico que reafirma estas características de paternidad. Y está en 1 Corintios
4, 14 al 17. ¿Lo quieren buscar? Yo se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Los veo que buscan, pero bueno, yo voy a leer. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Y como cristianos podemos tener miles de maestros, miles de instructores, y no está mal. Pero conforme a esta palabra, no solo un padre espiritual comparte información, porque hay muchos que se levantan para compartir información o para ser impartidores de conocimiento. Acá vemos que un padre espiritual se compromete y eso significa también, más que impartir conocimiento, significa entrega, empatía, involucrarte en el problema de tu hijo, vulnerable a sus problemas y también vigilante en oración. ¿Sí? Hay algunos principios que en este versículo quiero descubrir con ustedes. Creo que son 4 y son muy interesantes. Un verdadero padre espiritual, en Reina Valera dice, los engendró en el Evangelio. ¿Y qué significa engendrar en el Evangelio? Es compartirles el Evangelio. Hay una cosa súper importante a recordar en este pasaje. El pecado nos separa de Cristo, ¿no es cierto? Por tanto, éramos culpables de la condenación y no podíamos entrar en relación con un Dios santo. Tenemos que ser cambiados. Cuando Cristo realizó el sacrificio en la cruz y luego resucitó, se abrió la puerta para la salvación. De modo que si alguna persona pone la confianza en el Señor, el Espíritu Santo hace un trabajo de regeneración para que algo nuevo nazca. Pero lo cierto es que el Señor utiliza personas para llevar la semilla del Evangelio y usa personas de carne y hueso como nosotros, como ustedes y como yo, para llevar adelante esta tarea, para que las personas, como dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y los padres espirituales siembran semillas, así como los padres naturales lo hacen cuando quieren buscar un bebé. Y esta semilla produce el nuevo nacimiento. Y es hermoso poder acompañar a nuestros hijos en ese proceso. Pablo, como padre, también a los Gálatas, en el capítulo 4 les dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Lo recuerdan ese pasaje de Pablo? ¿Y por qué dirá esto? Porque en griego esto hace alusión a una mujer que está por dar a luz. Y solo una madre o algunas madres sabemos que da sufrimiento el parto. Y acá Pablo hace mención a esto porque cuando él les predicó a los Gálatas, lo hizo y muchos creyeron en el Evangelio y entraron en el reino de Dios. Pero después hubo oposición, hubo judaizantes que le dieron la espalda a Pablo. Y Pablo les enseñaba que somos justificados no por la ley, sino por la gracia. Pero había muchos que se habían vuelto atrás entonces, o estaban confundidos. Entonces Pablo le dice: estoy orando por ustedes, teniendo dolores de parto, para que Cristo definitivamente sea formado en ustedes. Y otra vez, la oración de un padre espiritual, que en muchas ocasiones las está haciendo con dolores de parto. Y vemos que en muchas ocasiones tal vez no podemos
preocupar mucho, pero también Pablo enseña, no se preocupen por nada, sino oren por todo. Y un padre espiritual sabe llevar en oración las cosas a Dios y parir sus hijos en oración. Ese era uno de los puntitos, así que ese puntito es que los engendró en el Evangelio. El otro aspecto es la corrección. Y la corrección la tiene Lucía. A ver, Lu. Miren todos estos ejemplos maravillosos. Nunca la veamos como algo negativo, sino asumamos el rol de hijos. Porque de dos maneras un padre espiritual puede defender a sus hijos: orando y también amonestándolos, siempre con amor, ¿no es cierto? El valor fundamental. Y un aspecto que recién veíamos es que también Pablo delega, se multiplica en sus hijos. ¿Se acuerdan cuando lo envía a Timoteo, su hijo en la fe? Que también la vida de Pablo para Timoteo se volvió un mapa, porque Pablo quiere que otros surjan también, ¿sí? Así que delega para que otros padres espirituales surjan. Y miren lo que dice el libro a Timoteo. Pero tú, a Timoteo le dice, ¿no? Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, preocupaciones, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. La frase "tú has seguido", interesante porque vemos que traza un patrón. Pablo se da cuenta que su ejemplo prendió en Timoteo y lo anima a imitarlo. Timoteo lo vio a Pablo cómo resolvía conflictos, no solo lo vio en los tiempos buenos, lo vio en las dificultades, vio su fe, su determinación, vio su conducta. Y hay una riqueza incalculable cuando predicamos con nuestra vida, siendo de ejemplo en moral, en conducta. Más que decir palabras, también los hechos son importantes. Y otra cuarta cosita que veo tan interesante es que un padre espiritual se deleita en sus hijos. Bueno, carteles hay sobrados, pero es otra característica. Miren lo que le dice Pablo. ¿Qué prefieren? ¿Que yo llegue con vara para castigarlos o que vaya con amor y espíritu amable? En el ministerio de Pablo primó el espíritu de amor, de mansedumbre. Las correcciones las hacía con amor. En el libro de Filemón se refiere a Onésimo como mi propio corazón, mi propio hijo, y les recuerda el lazo fuerte que había entre ellos. Leía, si ven en el libro de Filemón, que habla de Onésimo como un hijo que engendró en sus prisiones. Dice, tanto hemos llegado a quererlos, que no solo hubiéramos dado el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Pablo nunca vio a sus compañeros de fe como un recurso humano, como un número para ser usado y luego descartado. Nunca los vio como un recurso para ser explotado. Pudimos ver que los amaba genuinamente. Y el vínculo con nuestros hermanos debe ser sólido. Más allá de las actividades que podamos tener en la iglesia, siempre replantearnos el amor como base. Eso hará que se genere un patrón de vida abundante y engendrar hijos en la fe. Hermoso día para hacernos regalos, hacer regalos a los padres espirituales y para pensar también en transformarnos en algún día en padres espirituales para otros, que podamos también dar a luz en oración, acompañar, instruir, abrazar, compartir la vida, teniendo empatía,
poniéndonos también con el dolor ajeno y también sabiéndonos hijos de algún padre espiritual. No sé si los tenés, si no los tenés, pero poder recordarlos y si los tenés, decirles que el amor es recíproco, que valorás la enseñanza y que la pones en práctica. Y bueno, quiero llamar a los hermanos músicos porque me gustaría poder hacer un breve punteo y que tengamos un tiempo para agradecer a nuestro Padre Celestial, un tiempo de oración, después seguramente un tiempo de regalos, pero recordemos que un Padre espiritual sabe delegar, preparar a sus hijos para el mañana, para que sean mejores. Y amada Iglesia, yo estoy muy agradecida por todos ustedes, que es lindo experimentar este amor como tenía Pablo con su Onésimo, con Tito. Es lindo ser compañeros en la fe y en este día también quiero asumir el rol de hija sabiendo que Dios es el gran Padre espiritual. Tomémonos de este momento para hablar con nuestro Papá Dios y reconocer que Él siempre está presente, que Él asumió la paternidad de nuestras vidas, de tal manera que hasta nuestros cabellos tiene contados. Él es el Padre que nos da vida eterna. Y espero que en este día especial puedas darte cuenta de la importancia que tiene un padre y de ser padre espiritual para otros. Saber también encontrar ese tiempo de oración y agradecerle a Dios porque también nos tuvo en cuenta, así deficientes como somos, para que otros hijos espirituales nazcan, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual, con ayuno, con tantos dolores a veces, pero es hermoso el camino porque cuando los vemos crecer, a los que acompañamos nos sentimos llenos, nos sentimos completos, porque plantamos y regamos esa semilla de Dios. El crecimiento lo dará el Celestial que nos dio a Jesús. Qué hermoso esto. Y para redondear y finalizar este mensaje, me gustaría decirles que cada persona de esta congregación, ya sea un niño, ya sea un adulto, un anciano, puede engendrar hijos en la fe. Tenemos este llamado que es universal. No nos vayamos de esta vida sin habernos transformado en padres espirituales o madres espirituales de otros. Y por último, un padre terrenal o espiritual establece un patrón de conducta que sus hijos pueden imitar, algo profundo, algo verdadero, algo cimentado en Dios y en su palabra. Eso va a aportar solidez en la vida de nuestros hijos y tendrán un mapa para enfrentar mejor la vida y de otra manera. Así que feliz día a todos los padres. Espero que juntos podamos atesorar los hermosos consejos bíblicos que hoy tuvimos el gran honor de revisar. Para siempre encontré mi lugar.